Vespasiano. Siguiendo con la historia política, la dinastía Julio-Claudia de Augusto impulsó la integración política y el desarrollo económico de Hispania, y tras un periodo de guerra civil fueron sustituidos por la dinastía Flavia de Vespasiano en el año 69 después de Cristo. Vespasiano hizo una revisión catastral en todo el imperio para mejorar las finanzas públicas y revocó muchas concesiones de explotación privada de las minas para que las explotase solamente el Estado. El buen estado de las finanzas públicas permitió invertir en obras públicas, y muchos puentes romanos, anfiteatros, templos y foros en Hispania fueron construidos bajo la dinastía. Anfiteatros. ¿Qué es un anfiteatro, muchachos? Un anfiteatro que viene así. Bueno, en la época romana, ¿qué era un anfiteatro? Pregunta. Los leo ahí en los comentarios. Porque yo tengo una concepción diferente del anfiteatro. Ah, como un estadio. ¿Sí? ¿Es eso? ¿Era eso el anfiteatro? Como un estadio, como el estadio que llamamos nosotros acá. Porque es que un anfiteatro aquí en esta parte es como algo, como una morgue, como algo, ¿sí me entiende? Donde es el anfiteatro, algo así. Por eso les preguntaba. Ok, que sigamos con el video, muchachos, sigamos. O sea, culturalmente, España era Roma en esa época, ¿no? O sea, básicamente tenía toda la cultura romana. Flavia, así como ciudades en el noroeste peninsular que hasta entonces había tenido pocas ciudades. Vespasiano hizo una purga en el Senado para introducir nuevos hombres de las burguesías itálicas y de las élites provinciales que le fueran más leales. Es bajo la dinastía Flavia cuando el número de romanos de origen hispano fueron en aumento en la administración imperial, hasta formar un cohesionado partido hispano que fue creciendo en influencia política hasta perder su cohesión bajo el emperador Adriano. Y es que Hispania floreció bajo la dinastía Flavia, y una de las decisiones más importantes de Vespasiano fue el Edicto de Latinidad. Por desgracia, tenemos información escueta sobre este edicto, y eso ha generado polémica historiográfica, porque no hay consenso en si afectó a toda Hispania y en si este edicto otorgaba el derecho latino a las ciudades hispanas o a todos los habitantes de Hispania a título personal. El teatro romano de Mérida todavía está en uso. Todavía nacen actos allá, entonces, vea pues. Datazo. Gracias, Rodacucos. Rodacucos. Los nombres de ustedes, sí me han dicho. Lo que hubiera sido una medida de mucho más calado porque hubiera afectado también a toda la población rural y también a la menos romanizada. Parece más probable, por las cartas municipales que se conservan, que el Edicto de Latinidad otorgó a las ciudades hispanas la posibilidad de acogerse al derecho latino. Esto también facilitaba que miembros de sus élites pudiesen conseguir la ciudadanía romana. Si esta interpretación es correcta, la mayoría de población hispana siguió teniendo la categoría jurídica de peregrinos, es decir, extranjeros carentes de derechos de ciudadanía romana y sin regirse tampoco por el derecho latino. Vespasiano promulgó el Edicto de Latinidad porque Hispania le ayudó a alcanzar su posición de emperador. Hispania estaba bastante romanizada y pacificada, y la extensión del derecho latino facilitaba el reclutamiento de hispanos y su papel más activo en la administración del imperio. Trajano y Adriano, los emperadores romanos de Hispania. Bueno, interesante esta historia porque usted aquí Rafael me lo está recordando. Los hispanos formaron parte de la élite de Roma. Tres de los más grandes emperadores eran hispanos: Trajano, Adriano y Teodosio. Yo escuchaba de Trajano y de Adriano. Teodosio sí nunca he escuchado ese nombre. En el año 96 perdió el poder la dinastía Flavia por su choque con la clase senatorial, al mostrar cada vez más deseos de construir una dinastía hereditaria y divinizada. Eso dio lugar a la fijación del principio adoptivo del heredero con la conocida como dinastía antonina.
Como ya he comentado, bajo la dinastía Flavia surgió una poderosa facción de senadores, militares y funcionarios civiles que promovieron dos emperadores nacidos en Hispania, Trajano y Adriano. Fueron los primeros emperadores romanos nacidos fuera de Italia, pero ambos tenían ascendencia romana. Y remarco esto porque algunos nacionalistas han hablado de ellos como si fueran emperadores españoles, lo cual es una barbaridad histórica, o dando a entender que tenían también ascendencia nativa hispana, y esto no es así. Trajano fue elegido por ser un militar popular en el ejército, y como gobernante asumió los ideales estoicos de austeridad, bondad, meritocracia, respeto, autoridad e impasibilidad ante la adversidad. Aplicó políticas de bienestar social, promovió un amplio programa de obras públicas en todo el imperio y expandió territorialmente el imperio a su máximo histórico con la conquista de Dacia. Teodosio fue el que estableció el cristianismo como oficial en el... ¿Teodosio? Bueno, yo no sé si esté mal, pero a nosotros nos enseñaron que el que salió con ese cuento, bueno, disculpe, ¿no? Que salió con ese cuento, no, bueno, el que implementó el cristianismo como religión del imperio sacro romano fue este emperador el de Bizantino, creo que, no, ¿cómo es que se llamaba? Uno que estaba por allá en Turquía, eh, Constantino, Constantino. ¿Es el mismo? Porque, o sea, lo que yo aprendí en mi colegio, parce, discúlpeme, por eso, que fue Constantino el que implementó el cristianismo, ¿no? En el Imperio Romano. Constantino se convirtió en cristiano. No jodas, pero entonces estoy mal, hermano. Constantino lo legaliza, pero Teoso lo impone. Sí, que es que aquí le enseñaron unas mierdas, hermano, que uno no sabe ni dónde está parado. ¿Sí ve, muchachos? ¿Sí ve? Dese cuenta, y tengo 40 años y viví engañado toda mi vida, güey. Y sus campañas en Mesopotamia, el Sinaí. Yo les creo a ustedes porque ustedes son de ese lado del mundo, hermano, y ustedes esa historia se la conocen. ¿Sí ve? Pero a mí, o sea, vuelvo y repito, a mí eso me lo enseñaron en el colegio. Que Constantino fue el que había implementado el cristianismo en el Imperio Romano. Por la mamá o por la mujer, no sé quién fue que vio en sueños por ahí, vio a Jesucristo colgado, bueno, algo así por ahí en ese lado. O él, no recuerdo bien. Y el norte de Arabia. Hispania se benefició de su programa de obras públicas, ya que Trajano ordenó la expansión de la... Cauca, vea. Cauca, hay Cauca en España, no jodas, güey. ¿Hay un Cauca en España? Pues leo acá una palabra que dice Cauca. Cauca. Porque aquí en Colombia también en una vaina, pues hay un sector, un departamento llamado Cauca. Y es una mierda de departamento, ahí es guerrilla, eso es una vaina, increíble, güey. Haga de cuenta, eso es el Vietnam colombiano. las ciudades, la construcción de puentes y anfiteatros y la reparación y ampliación de las calzadas romanas, con especial atención a la desatendida región de Es que era grandísimo el Imperio Romano, ¿no? Si usted pone a ver toda la extensión que tiene el Imperio Romano, era inmenso. Lusitania. Yo pensaba que, pues, yo nunca había escuchado Caucas, o sea, que existiera en España. Yo pensé que era, punto, una palabra indígena. Sí, hay muchas ciudades, bueno, muchas ciudades, no, todas las ciudades de Colombia tienen, eh, ¿qué? Son nombres españoles, la gran mayoría. Bueno, la gran mayoría, mentira, la gran mayoría, no todas. El Valle del Cauca es un departamento y el Cauca es otro. O sea, el Valle del Cauca queda acá y el Cauca queda acá, abajo. Y la ciudad, o sea, la capital del Cauca es Popayán. Popayán. Y el Valle del Cauca sí es Santiago de Cali. ¿Me entiende? En Cali está Sevilla, sí, señor. Valle del Cauca tiene muchas, Palmira también. Tiene muchos nombres españoles, la ciudad de la gran mayoría. Y en el Cauca,
Sí tiene pueblo letico que tiene, porque ese Cauca de por sí ha sido siempre muy, ha sido tierras indígenas. Hay mucho resguardo indígena, mucha vaina por allá. Complejamente es un sector de orden público muy, muy fuerte, duro, mucha guerrilla, mucha montaña, duro, porque allá es cordillera. Yo la conocí cuando estuve activo, bala me di propio por allá, duro, sacando muerto y toda esa vaina por allá. Allá saqué yo muertos como un hijo de madre. Minas, por francotiradores, por emboscadas, bastante gente. Historias que tengo ahí, muchachos. Cauca es duro. Ahí mataron un sargento amigo mío, muy amigo mío. Y lo más fue pucha que yo fui y lo saqué. O sea, yo fui y lo saqué. Una historia ahí compleja, parceros. Algunos sectores de la oligarquía romana criticaron a Trajano por su especial trato de favor a los hispanoromanos en la burocracia y el ejército. Pero por sus logros, Trajano se considera que igualó o incluso superó la grandeza de Augusto y por eso se lo llamó Optimus Princeps, el mejor de entre los príncipes o primeros ciudadanos. Su sucesor, Adriano, adoptó una política de consolidación de las conquistas y establecimiento de fronteras defendibles, como lo ejemplifica el muro de Adriano en Britania, pero también la retirada de las tropas romanas en la recién conquistada Mesopotamia. Adriano continuó las políticas de bienestar social y de obras públicas de su predecesor, y el emperador de Hispania viajó por todo el imperio romano para conocer los problemas que tenía el imperio y para resolverlos personalmente. Un emperador muy campechano, como puedes ver. Por ejemplo, reunió en Tarragona una asamblea de representantes de toda Hispania y les pidió que contribuyesen con un importante número de soldados para resolver los problemas en Britania y Mauritania. Su petición fue recibida con una feroz resistencia al principio, pero Adriano y los representantes finalmente llegaron a un acuerdo. Adriano confió en un principio en los hispano-romanos para puestos administrativos clave y para ocupar las filas del ejército. O sea, aquí ya no se enseña nada de historia, solo de feminismo y de orgullo. Ah, no, eso es. Antonio, tranquilos que si en España llueve, aquí no escampa. Aquí vamos por las mismas. Aquí vamos por las mismas, hermano. Eso creo que eso es a nivel mundial. Eso es una vaina. Aunque yo veo que en España es muy marcado, ¿no? Pero por el tipo de gobierno que hay. Es más que todo por el tipo de las políticas de gobierno, que son muy flexibles en ese tema. Pero eso también fue cambiando con el paso de los años y fue incorporando a gente de otros rincones del imperio. A modo de resumen, los gobiernos de Trajano y Adriano son recordados por su prosperidad, justicia y relativa paz, además de por ser el punto álgido y de máximo poder de Roma. El imperio romano a la defensiva. Les soy sincero, está muy interesante la historia. O sea, todo lo que he visto, yo ya me lo tengo aquí grabado. O sea, uno como que va aprendiendo un poquito más. Ustedes me recomendaron el videito, yo los traigo. Ahí aprende uno cositas. Cositas que uno en el colegio no ha aprendido, hermano, y lo viene a aprender aquí ya con 40 años encima. Imagínense eso. Al finalizar las acciones de depredación de los pueblos vecinos con el emperador Trajano y pasar el imperio romano a la defensiva y a vivir de sus propios recursos, la economía romana fue poco a poco perdiendo dinamismo mientras que había una burocracia y ejércitos grandes que mantener. Muchas ciudades habían crecido por las acciones evergetas de unas élites. Roma sometió a Hispania por las armas sin derecho a la ciudadanía. Sí, eso es lo que he visto en el video. Básicamente, inclusive nos lo han repetido varias veces que no tenían derecho, eran considerados peregrinos, ¿no? No tenían derecho a la ciudadanía romana. Pero en América, lo que dice Esther Pérez es verdad. En América sí habían derechos, sí se implementaron los derechos. ¿Sí? Y eso es esa es la idea que nos venden en esta parte del mundo, que nosotros no tenemos derecho a nada, cuando es todo lo contrario. Sí habían derechos, lo que pasa es que los criollos de esta parte del mundo querían más, más. Y eso es lo que nos ha tenido en guerra en Colombia desde hace 200 años. Nosotros Colombia estaba en guerra desde hace 200 años, o sea, desde que nos independizamos.
porque los criollos de acá querían más, querían el poder y se lo han rotado durante todo estos 200 años se han rotado el poder, los mismos con las mismas, no hay de otra. Locales que mediante obras caritativas y la financiación de obras constructivas ganaban cargos públicos en su ciudad y conseguían beneficios económicos y políticos por ello. Pero este crecimiento artificial fue insostenible y muchas ciudades estaban endeudadas hasta las trancas. Muchos ricos abandonaron sus cargos municipales y residencias urbanas para trasladarse a fincas rústicas y huir así de la creciente presión fiscal. Y esto a su vez agravaba los problemas económicos. Los impuestos como siempre, ¿no? Siempre los impuestos han, han sofocado a la gente, mano. Desde la ruptura del imperio, los hispanos de todo el planeta hemos estado en guerras civiles. Y Pedro Muñoz, es verdad. Porque aquí, si usted se pone a ver en Latinoamérica, no solo Colombia, ¿no? Es verdad, o sea, ahí le doy toda la razón. De las ciudades. Estas tendencias subyacentes, que ya empiezan antes de terminar el siglo II, provocarían una crisis política y económica que transformaría por completo el Imperio Romano en el siglo siguiente. Hispania ya empezó a mostrar señales de declive económico antes que muchas otras partes del imperio, ya que se observa una disminución de la producción minera y olivarera. Qué lindo esto, a mí sí me gustaría ver esto en real, hermano, es que yo... Mucha hermano, tuviera plata. Es que lindo. Esto sí me gustaría ir a visitarlo a mí. Esto a mí me llama mucho la atención esto. Es muy lindo, ¿no? Ya durante el reinado de Antonino Pío, sucesor de Adriano que gobernó entre los años 138 y 161. El reinado de Antonino Pío estuvo marcado por la paz, la buena administración, ya que dejó un gran superávit en la tesorería, y también por la ampliación del acceso al agua potable y las obras constructivas en regiones como la Galia. Con los emperadores Marco Antonio y Cómodo, la supremacía romana empezó a tambalearse por las incursiones militares de germanos en la frontera norte y de tribus bereberes en el Magreb. Pero sobre todo, el Imperio Romano entró en problemas por la peste antonina que diezmó a la población, matando a en torno al 10% de la población total del Imperio Romano. Oiga, y el tema de las pestes ha sido algo muy común en nuestra historia, ¿no? La gente con el tema del COVID, "Ay, que se acabe el mundo", pero eso siempre ha existido, ¿no? Siempre han venido enfermedades donde han diezmado la población a nivel mundial, ¿no? Es algo muy común realmente en la historia de la humanidad. Siendo este porcentaje muy probablemente mayor en ciudades por la concentración de la población. Con Cómodo terminó la dinastía antonina y la dinastía severa finalmente tomó el poder a finales del siglo II. Los severos sembraron las semillas de una gran crisis económica, pues incrementaron exponencialmente los salarios de los soldados, pero como el Estado no podía pagar por ello, decidieron devaluar la moneda romana, una receta siempre catastrófica, como se ha visto recientemente en Zimbabue o en la Venezuela bolivariana. Para sorpresa de nadie, esto generó una alta inflación, desconfianza en el sistema monetario romano y en general un desastre económico. Hispania sufrió más que otras regiones, ya que los terratenientes estaban optando por invertir más en otras regiones como la actual Túnez, y la sociedad hispano-romana se desmilitarizó al llevar tiempo pacificada y lejos de zonas de conflicto, por lo que el reclutamiento de soldados de Hispania disminuyó masivamente, como ya había ocurrido antes en Italia. El infame emperador Caracalla concedió entonces la ciudadanía romana a todas las gentes libres del Imperio Romano, no como un acto de altruismo, sino para freírles más a impuestos y tener más hombres disponibles para servir en el ejército. Con esta ley, la ciudadanía romana dejó de ser algo de valor y de lo que enorgullecerse, porque todo el mundo lo tenía, y para los que no lo habían tenido antes, pues vieron que ahora tenían que pagar más impuestos, así que no se pusieron, digamos, muy contentos. Alejandro Severo se convirtió en el último de la dinastía severa, y su reinado estuvo marcado por el emergente Imperio Sasánida en el este y las confederaciones germánicas amenazando el poder romano.
Lo que fue fatídico para Alejandro Severo fue la descomposición de la disciplina militar y las continuas conspiraciones dentro del ejército, pues finalmente el último de los severos fue asesinado por amotinados en Germania en el año 235. Así terminaba el régimen político del Principado instaurado por Augusto y comenzó la larga crisis del siglo III que casi acabó con el Imperio Romano.